Bien, ahora vamos a continuar viendo una nueva forma de cálculo del promedio, llamado ahora la media geométrica. Es importante recalcar la diferencia de esta media geométrica respecto, por ejemplo, a la media aritmética, y es que habíamos visto dentro de las propiedades de la media aritmética que era muy susceptible a modificación de su valor para valores extremos. Estas medias geométricas es muy utilizada para tasas, intereses, impuestos, etcétera, donde valores extremos, valores muy altos o muy pequeños, son minimizados el efecto que puedan tener estos valores respecto al promedio. Es muy útil en el área administrativa, en el área económica. Vamos a plantear algunos ejemplos. Empezaremos primero con datos no agrupados, datos que no están dentro de una tabla de distribución de frecuencia, como calculamos su media geométrica. Veamos un ejemplo. Acá tenemos 5 números, 5 datos, 7, 8, 2, 6, 5, y queremos calcular la media geométrica. Usamos esta fórmula para datos no agrupados. El logaritmo de la media geométrica es igual a la sumatoria de los logaritmos de cada valor dividido entre el n, entre la cantidad total de datos. Recordemos que son 5 datos. Muy bien, entonces decimos logaritmo de 7 más logaritmo de 8 más logaritmo de 2 más logaritmo de 6 más logaritmo de 5, ¿no? La sumatoria de los logaritmos de cada uno de los valores. Dividido entre el n, la cantidad total de datos, que son 5. Esto nos da 3,52634 sobre 5. Ese cociente obtenemos que el logaritmo de la media geométrica es 0,705268. Bien, pero lo que estamos buscando nosotros es la media geométrica, no su logaritmo. Entonces este logaritmo lo hacemos salir de ahí aplicándole un antilogaritmo y obtenemos que la media geométrica es igual a 5,0730. De esa manera hemos calculado la media geométrica para datos que están no agrupados, datos que no están dentro de una tabla de distribución de frecuencia. Bien, pero ahora cuando queremos proceder para datos agrupados, y empezaremos con la variable cuantitativa continua, es decir, variables que están dentro de una tabla de distribución de frecuencia que tiene intervalos. ¿Cómo calculamos la media geométrica? Usamos esta fórmula que dice el logaritmo de la media geométrica es igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta por el logaritmo de la marca de clase dividido entre n. Bien, usamos esta formulita para el cálculo, repito, de la media geométrica, datos agrupados, pero para una variable cuantitativa continua. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos los límites de clase, tenemos la columna de frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de datos que están en cada intervalo. La sumatoria de esta frecuencia absoluta, recordemos, nos da el n, la cantidad total de datos, son 28. Y además aquí tenemos la columna de marca de clase. Recordemos que la marca de clase es el punto medio de clase, ¿no? Se suman los límites dividido entre 2. Es decir, son los valores que se encuentran exactamente en el centro de cada uno de los límites, de cada uno de los intervalos. Bueno, necesitamos generar esta sumatoria del producto de frecuencia absoluta por logaritmo de marca de clase. Es decir, debemos multiplicar la frecuencia absoluta por el logaritmo de la marca de clase. Entonces 3 por el logaritmo de 37, 6 por el logaritmo de 47, 10 por el logaritmo de 57, 7 por el logaritmo de 67 y 2 por el logaritmo de 77. Esos valores los hemos obtenido acá. Requerimos la sumatoria. Bueno, aquí hemos calculado primero los logaritmos, ¿no? Y aquí está recién el producto que habíamos mencionado. Acá están los logaritmos de cada uno de estos valores y luego frecuencia absoluta por el logaritmo de cada marca de clase. Nos da la columna de frecuencia absoluta por los logaritmos de marca de clase. Necesitamos, si nos fijamos un poquito en la fórmula, necesitamos tener frecuencia absoluta por el logaritmo de marca de clase. Son estos valores que hemos mencionado. Ahora necesitamos generar la sumatoria de toda esta columna. Entonces la sumatoria de los productos de frecuencia absoluta por logaritmo de marca de clase es 48,851. Muy bien, ya tenemos la sumatoria. Eso debe ser dividido entre el n, que es 28, la sumatoria total de la columna de frecuencia absoluta, y nos da 1,744. ¿Sí? Pero este es el logaritmo de la media geométrica. Hay que hacer desaparecer este logaritmo, lo pasamos al otro lado como un antilogaritmo, y obtenemos que la media geométrica
es 55,46. De esa manera hemos calculado la media geométrica para datos agrupados dentro de una tabla de distribución de frecuencia para una variable cuantitativa pero continua. Bien, continuamos con la media geométrica, pero ahora para una variable también cuantitativa pero discreta. Recordemos que es aquella que no tiene intervalos de clase, sino que toma valores puntuales. Acá tenemos un ejemplo, dice, si tenemos la siguiente distribución, se pide hallar la media geométrica de los siguientes datos expresados en kilogramos. Tenemos 4 valores, ¿no? Pero 21 datos. Ahí, asumiendo que estos valores sean edades, hay 5 personas con 54 años, 3 con 59, 9 personas con 63 años y 4 personas con 64. Kilogramos, perdón, porque los datos están en kilogramos, ¿sí? Entonces, por el rango pequeño, no había necesidad de hacer intervalos de clase, sino que trabajamos directamente con los datos. Bien, y queremos calcular la media geométrica. Generemos la columna del logaritmo de marca de clase. Si bien no tenemos marca de clase porque no hay intervalos, estos valores que toma la variable hacen el papel como si fuera marca de clase. Es decir, logaritmo de 54, logaritmo de 59, logaritmo de 63 y logaritmo de 64. ¿Sí? Hacen el papel de marca de clase. Bien, ya tenemos la columna del logaritmo de marca de clase. Necesitamos el producto de cada uno de los valores de la frecuencia absoluta por ese logaritmo de marca de clase. Es decir, 5 por 1,732 y así sucesivamente. Generamos esta columna, pero requerimos de esta columna la sumatoria total. De manera que podemos reemplazar en la misma fórmula que hemos visto anteriormente. El logaritmo de la media geométrica es igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta por el logaritmo de marca de clases. Esa sumatoria es esta, 37,388, dividido entre el n. Es la sumatoria de la frecuencia absoluta, ¿cierto? Son 21 datos con los cuales estamos trabajando. Reemplazando, nos da que el logaritmo de la media geométrica es igual a 1,78038. Ese logaritmo lo hacemos salir de ahí, de ese miembro, aplicándole el antilogaritmo, y la media geométrica para estos 21 datos que están agrupados en esta tabla de distribución de frecuencia para variable discreta es 60,31, las unidades están en kilogramos, 60,31 kilogramos. Ese sería el promedio geométrico o media geométrica, como quieran llamar. Espero que haya sido claro el presente video. Muchas gracias.